El Señor ha resucitado. Él realmente ha resucitado. Acostumbran responder algunos hermanos alemanes. Me encanta ese saludo, por cierto. Y así me respondió mi hijo esta mañana cuando le saludé. En vez de decirle buenos días, der Herr ist auferstanden. Amén, me dijo él también. Entonces ya le recordé cómo se responde. Er ist wahrhaftig auferstanden. Él ha resucitado. Es una linda manera, encuentro yo, de saludarnos en este día, hermanos, que nos recuerda tanto gozo, tanta alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque como hablaba con un chico musulmán en uno de mis últimos diálogos con un musulmán, por cierto, uno de los diálogos más alegres este mes de marzo, si la resurrección no fue una realidad, todo lo que tiene que ver con cristianismo, dijo el apóstol Pablo, es una total pérdida de tiempo. Es así, hermanos. La resurrección es una realidad en la cual descansa absolutamente nuestra fe y nuestra esperanza de que un día también resucitaremos. Y como predicaba también en la Stadtmission este Viernes Santo, el cuerpo del Señor Jesús no pertenecía a la tumba, por eso tan rápido quedó vacía y Él ni siquiera se preocupó por comprar una tumba. Qué bien por los que lo pueden hacer, pero recuerda tú también que tu cuerpo tampoco pertenece a la tumba, porque un día seremos resucitados para la gloria del Señor. El cántico que hemos leído se conoce como el cántico de Ana, y es uno de los salmos más antiguos que la Biblia tiene registrados. Quizá de los más antiguos será el Salmo de Moisés, su hermana María también compuso un cántico, y Débora también compone un cántico. Y después viene el cántico de Ana, uno de los más antiguos que tenemos registros de ellos en la Biblia. Y uno mira el poder, la revelación que hay en este precioso salmo que hemos leído en 1 de Samuel 2, una revelación que va mucho más allá de la realidad que Ana ha vivido. Ana alaba a Dios que oyó su oración. Es la razón por la cual ella estalla en gozo. Dicen que los orientales, cuando los arrebata el gozo y la alegría, se ponen a cantar y a danzar. Es una reacción natural en ellos. Y muy probablemente ahí tiene su nacimiento este cántico, en los labios de Ana, cuando se ve embarazada, porque ella ha clamado con ruegos al Señor en humillación. En el capítulo 1, verso 10 de 1 de Samuel lo vemos. Había orado en quebrantamiento y humillación, había clamado porque no podía tener hijo. Y su compañera Penina, su esposo tenía otra esposa, tenía hijos y ella no podía tener hijos. Era la pesadilla para una mujer oriental tener cerrado su vientre. Y aunque su esposo la amaba, nos relata el capítulo 1, ella estaba triste en su corazón. En un momento su esposo le dice, no te basta mi amor más que 10 hijos. Una de las expresiones de amor más bellas que encontramos en la Biblia, por cierto. La amaba, pero ella no podía tener hijos. El amor de su esposo sin duda que la sostenía, pero el quebrantamiento estaba en su corazón y ella clama en humillación al grado que el sacerdote la confunde con una mujer ebria y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar tomando vino? Dice, no, Señor, yo no estoy ebria, sino que estoy derramando mi corazón delante del Señor en amargura. Quizá olvidamos que para cantar gloria con tanto gozo y con tanta alegría como lo hizo Ana, hay que pasar primero por las tinieblas, por las dudas, por la incertidumbre
y el dolor. Jesucristo resucitó glorioso después de haber pasado por la humillación hasta la muerte. Un pasaje paralelo que nos va a acompañar en este mensaje el día de hoy es Filipenses 2. La palabra del Señor nos recuerda que el Señor Jesús, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es lo que se recuerda a ese proceso en estos días de Semana Santa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que después va a estallar en la gloria de la victoria y de la resurrección. Así que para que llegue este momento y para que entendamos el gran gozo que Ana tiene en su corazón, no debemos olvidar el dolor que ella pasó primero. Hay alabanza con gozo y confianza, vemos ahí en el verso 1, porque me he alegrado, dice ella, en tu salvación. Por cierto, un cántico paralelo es el Magnificat, que encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando María visita a su parienta Elizabeth, ambas embarazadas, una de Juan el Bautista, la otra del Señor Jesucristo, unas con unos meses de anticipo, quizás 6 meses más de embarazo, los de Elizabeth y María recién embarazada del Señor Jesús. También ella eleva un cántico. Alguien dijo, es como si esas mujeres, al igual que Elizabeth, que era una mujer ya mayor, que no podía tener hijos, ese es el caso de Ana también, como si esas mujeres dirigieran sus manos a su vientre y elevaran su mirada al Señor con sumo gozo y suma alegría por lo que están experimentando. Es un milagro del Señor. Hay alabanza con gozo y con confianza. Y ella dice en el verso 2, no hay otro como Jehová, no hay ninguno aparte de ti, no hay roca como nuestro Dios. En nadie se puede descansar, se puede confiar en medio de la aflicción que nuestro Dios, que nos puede dar tan grande salvación. Y va a decir en el verso 3 que es vanidad el disertar y hablar mucho. Dice, porque Jehová es un Dios de todo saber. Por él son pesadas las acciones. Quizá unos sinónimos para la palabra, las acciones que son pesadas. La idea es en el juicio, en la balanza, donde las acciones se pesan. Pero quizá tiene que ver con lo que dice el Salmo 139. En tu libro fueron escritas todas las cosas que después fueron hechas. Las acciones son coordinadas, son guiadas por el Señor. Y eso lo vamos a ver en el discurso que va a decir Ana ahora acerca de cómo opera Dios, cómo actúa Dios. Y ahí experimentamos nosotros que no es un simple cántico que una mujer alegre recita, sino que es algo que el Espíritu Santo inspiró en los labios y en el corazón de Ana. Ella va a hablar de cómo Dios opera y primero habla de los hechos que se ven como que si se ejecutaran pasivamente. De hecho, la forma muy probablemente es pasiva, como se lee a partir del verso 4. Los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tropiezan se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por comida, pero los que estaban hambrientos dejan de estarlo. Y aquí llega al punto que ella quiere expresar. Aún la que era estéril da a luz 7 hijos, pero la que tenía muchos hijos languidece. Y va a establecer ella una comparación con la que tenía muchos hijos, que es su compañera Penina. No porque haya tenido muchos hijos, sino porque Penina le hacía la vida imposible a esta pobre mujer.
Yo no sé de qué manera se burlaba de ella, se mofaba porque ella tenía tantos hijos y ella no tenía ni un solo hijo. Eso nos relata el capítulo 1, que ella sufría, así que ella no puede evitar en su cántico pensar en la que tenía muchos hijos, que dice, languidece. No sabemos qué estaba pasando con Penina, si se enfermó, no sabemos qué le sucedía, pero quizá el solo hecho de ver embarazada a Ana ya era un motivo para Penina, la enemiga, de deprimirse, de enfermarse, de no entender lo que está sucediendo, porque entró mucho gozo, entró mucha más alegría a este hogar, a esta casa. Al final del capítulo 2 también leemos que Ana, después de Samuel, después de que lo consagra, tuvo 5 hijos más. No tuvo 7, como dice aquí el texto, pero el número 7 es el número de la perfección y ella casi está diciendo, bueno, con uno que haya tenido me son como 7 y como todos los hijos que hubiese deseado mi corazón. Así que ella canta al Señor y describe sus obras. No entiendo cómo sucedió esto, pero la estéril ahora da a luz hijos. Hay alguien obrando detrás de todo esto. Hay alguien que está operando en medio de todo esto. Y a partir del verso 6 va a ser más clara y la voz ya no es pasiva de los verbos, sino que es activa. Y dice, Jehová hace morir y hace vivir. Él es el que actúa. Él es el que está detrás de estos portentos que vemos alrededor nuestro. Él hace descender al Seol y hace subir. Y naturalmente esta es la frase donde ella va a hablar de resurrección. Él hace subir del Seol. Hay que decir, amados hermanos, que para la gente en el Antiguo Testamento el asunto de la resurrección o qué hay después de la muerte era una duda enorme. Muy pocos se atrevían a decir algo acerca de lo que había después de la muerte. Y Salomón escribe el Eclesiastés aparentemente con un argumento principal: la vida en este mundo no vale la pena si después de la muerte no hay vida significativa. Así que no se tomen de tajo todo lo que dice en el Eclesiastés. No vale nada todo eso debajo del sol, pura vanidad. Lo que él está diciendo es, si después de esta vida no hay vida significativa, entonces todo esto no vale la pena. Pero él está en su sabiduría discurriendo, está argumentando, está buscando significado a esta vida. Y cierra hermosamente su discurso el predicador Salomón en el Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano. Si tú haces esto, lo tienes todo. Así que va a decir Ana, Jehová hace morir y Él hace vivir. Él es el que está actuando en esos momentos que no discernimos, que no entendemos. Él hace descender al Seol y hace subir. El paralelo lo encontramos otra vez ahí en Filipenses 2, especialmente en el verso 9. Después de que el Señor se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, dice el verso 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Ana va a hablar de esto en los últimos versos de su cántico que no leímos el día de hoy, pero que están en los versos 9 y 10, que el Señor va a señorear sobre todas las naciones. Así que tenemos a un Señor victorioso que ha resucitado por el poder de Dios. Y quiero hacerles una lectura alternativa de Efesios 1, 19 y 20. Porque el poder que operó en Cristo Jesús para resucitarle de entre los muertos, opera también en ti y en mí como hijos de Dios.
Efesios 1, 19 y 20, por cierto, esto es una de las lecciones que aprendí en ese coaching que les conté que recibí a finales del año pasado acerca del proceso de sincronización de la energía con este hermano Christian Schwartz, que él descubrió que hay un término que no está bien traducido en nuestros textos occidentales en general, ¿verdad? Tanto en alemán como en inglés y en castellano. Y es el término energía. Parece que se omite, se cambia por otros términos. Usando el término energía, que viene en forma de nombre como también de verbo, en Efesios 1, 19 a 20 se puede leer de esta manera. Él está orando, Pablo está orando, dice en el verso 19, para que comprendamos lo supereminente grande que es su poder en nosotros que creemos a través de la energía de su poderosa fuerza. Para describir el poder de Dios, en este texto, Pablo está usando tres términos diferentes en el griego. Lo hace, es el poder de Dios y que operó en Cristo Jesús, que opera en nosotros a través de la energía de su poderosa fuerza. Y sigue el verso 20 diciendo, donde se viene el verbo, con ese poder energizó a Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los cielos. Por cierto, el hermano Christian dice que quizá una de las razones por que la palabra de energía no se usa en las traducciones occidentales de la Biblia es porque primero es un término que había estado por siglos allí escondido, ni por la ciencia bien discernido, y además no suena muy bien, y la mayoría de idiomas occidentales ni siquiera tienen el verbo en sus raíces. Es una palabra que del griego se viene al latín y que por supuesto en castellano la tenemos muy bien desarrollada, pero el alemán ni siquiera tiene un verbo para la palabra energía. Energizar es nuestro verbo. Por cierto, lo corroboré en el diccionario de la Real Academia Española y existe el verbo energizar. Aunque no sea muy bonito el verbo, quizá. En alemán no existe todavía. Entonces, energisieren, energetisieren, tratan, pero todavía no se ha acuñado un término para traducir ese verbo, al menos en alemán. El poder que operó en Cristo Jesús, el poder que energizó a Cristo Jesús y le resucitó de entre los muertos, es el poder que opera en ti y en mí también. Esa energía que solo nos puede dar el Señor Dios Todopoderoso y que nosotros podemos compartir con un saludo, con una sonrisa. Tú puedes marcar una diferencia. Tú puedes bendecir a la gente que está alrededor tuyo y mostrarles que en ti mora ese poder de Dios, esa energía del Señor que te revitaliza y que puede revitalizar a los que te rodean. Así que el Señor, dice Ana, Él tiene poder para hacer descender al Seol, pero también para hacer levantar de entre los muertos, para hacer subir de entre los muertos. Y va a decir todavía en el verso 8 de 1 Samuel 2, Él levanta del polvo al pobre para hacerlo sentar con los nobles. Y el paralelo que encuentro maravilloso en Efesios 2:6, después de lo que acabamos de leer, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Alguien diga amén a esa verdad. Tú estás sentado, estás sentada con Cristo en los lugares celestiales. Y eso es un hecho auristo del pasado, es un hecho realizado. El día que tú creíste en Cristo Jesús, te hizo resucitar de entre los muertos, te dio vida espiritual y te ha hecho sentar con Cristo en los lugares
celestiales. Esa es también nuestra posición. Eso es lo que hace el poder del Señor. Recuerdo un salmo que cantábamos con los jóvenes allá por los años 80 en la iglesia donde asistía en El Salvador, del Salmo 113. Es un salmo que también tiene muchas similitudes con lo que acabamos de leer. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él hace sentarse a la estéril que se regocija de ser madre de hijos. El Salmo 113 se parece mucho también a lo que Ana está cantando acá. Si algún día alguien le encuentra la música, sería lindo que de vez en cuando cantemos ese salmo. La versión que yo conocía va más o menos así: alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor, y así sucesivamente, porque como lo de cantar no es lo mío, se lo dejamos a los cantantes de tarea, ¿verdad? Para que ministremos al Señor en alabanza junto a su pueblo. Queridos hermanos, Dios es un Dios grandioso, Dios es un Dios maravilloso. Él ha operado grandes cosas en nuestras vidas. Y si tú te estás preguntando todavía, yo no tengo una razón como la de Ana para saltar de gozo y componer un cántico para Dios, te digo, hermano, pero no estás escuchando lo que te estoy diciendo. El Señor te dio nueva vida. Él te resucitó de entre los muertos, ya es una realidad. Tú ya caminas con Dios, tú ya tienes vida espiritual y la gran promesa es que también tu cuerpo un día va a ser restaurado. Esto ya el Señor lo hizo en tu vida. Pero son hechos que a veces pasan como desapercibidos, ¿no es cierto? Así como Ana comienza diciendo, esto es lo que yo veo que sucede. Uno cae, otro se levanta y ahora nos declara a ella, ¿saben qué pasa? Es que es Dios el que está detrás de esto. Dios es el que lo está haciendo. Y dice el verso 8, la razón es porque de Jehová son las columnas de la tierra y sobre ellas asentó al mundo. El Señor tiene todo poder. Les leo unos versos también de una composición de sabiduría de Job en el capítulo 12, verso 13 en adelante. Escuchen lo que Job dice delante del Señor. Con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Si Él destruye, no será edificado de nuevo. Si Él cierra ante el hombre, no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca, y si las deja ir, trastornan la tierra. Con Él están el poderío y la victoria, suyo es el que yerra y el que hace errar. A los consejeros despoja de consejo y entontece a los jueces. Ahora se explican por qué a veces los jueces dictan leyes meras, trastornadas, ¿verdad? Pero Dios permite esto, lo que Job está diciendo, tenemos un Dios soberano, de Él no ha escapado el control de nada en este mundo. Y sigue, Él suelta las ataduras que imponen los reyes y ata con una cuerda sus cinturas. Hace ir descalzos a los sacerdotes y arruina a los poderosos. Aún quizás los que se honraban de ministrar el culto pueden terminar descalzos y arruina a los poderosos. Quita la palabra a los tenidos por fieles y a los ancianos priva de discernimiento. Derrama menosprecio sobre los nobles y afloja el cinturón de los fuertes. Descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz densa oscuridad. Lleva las naciones al apogeo y luego las destruye. Él engrandece a los pueblos
y luego los abandona. Priva de reflexión a los jefes del pueblo de la tierra y les hace errar sin rumbo por el vacío. Ahora entienden por qué tenemos unos políticos algo trastornados también, ¿verdad? No teniendo luz, van palpando las tinieblas y los hace tambalear como borrachos. Hermanos, todo esto viene de Dios y recuerde quién lo está diciendo. Job era un hombre perfecto delante del Señor. Él está ahora sobre cenizas, está padeciendo. Y sus sabios amigos le están diciendo: Job, confiesa tu pecado porque algo malo hiciste, por eso te está pasando. Y él está diciendo: señores, yo no hice nada malo, pero aquí tenemos a un Dios soberano. Y si a Él le place que ahora yo esté sentado aquí sobre la ceniza, en terrible vituperio y sufrimiento después de haber perdido a mis hijos y todo lo que tenía, es Él el que opera de manera soberana. Eso es lo que nos está tratando de decir Job y también Ana en su cántico. Dios es soberano. De Jehová son las columnas de la tierra, volviendo al verso 8, y sobre ellas asentó el mundo. Él es un Dios soberano. Y el verso 9, la segunda parte, lo aclara, porque nadie triunfará por su propia fuerza. Siempre deberíamos estar agradecidos por lo que Dios nos permite hacer. Toda cosa buena que tenemos viene del Señor. Y debemos darle gloria siempre a Él por estas cosas. Alabamos al Señor por su mano que nos da vida, que nos da aliento para estar esta mañana en este lugar, para disfrutar un tiempo con la familia. Él es el que sostiene nuestra vida. Y el Señor Jesús lo dice con claridad en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Así que nadie triunfará por su propia fuerza. Es el Señor, amados hermanos, el que opera en su misericordia sobre nosotros. Ahora, para Ana, y esto es sorprendente, el obrar de Dios va mucho más allá, hasta el final de nuestros tiempos, como vemos en el verso 10, lo leo: Jehová quebrantará a sus adversarios, contra ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, Él dará fortaleza a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. La palabra ungido es la palabra que conocemos como Mesías. Él es el ungido, el Señor. Imagínense que Ana está hablando de un rey cuando el pueblo de Israel todavía no tiene rey. De hecho, el último juez, que era la figura de gobierno que tenía Israel en este tiempo, va a ser su propio hijo Samuel. Va a ser el último juez de Israel. Y es a Samuel al que el pueblo le pide un rey, si recuerdan el relato. Y entonces es elegido Saúl como el primer rey. Pero Ana está embarazada de Samuel y está hablando ya de un rey y de un ungido, de un Mesías. Ella está hablando de alguien que va a juzgar los confines de la tierra. Dígame si no es el Espíritu Santo maravilloso, revelándole a esta mujer con un corazón tan lleno de alegría, cosas que definitivamente ni ella imaginó. Así que hemos leído también en Filipenses 2:10, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda. Eso todavía no ha pasado. Eso todavía no ha sucedido. Apocalipsis 15:4 dice: todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Todas, sin excepción alguna. Todavía estamos caminando hacia allá. Ana lo vio en el poder del Espíritu Santo. Querido hermano, la resurrección de Cristo Jesús nos recuerda que tenemos victoria en el Señor. Y las aflicciones del siglo presente, los padecimientos que aún vivimos en esta tierra, dice también el apóstol Pablo en uno de los cánticos más bellos que encontramos en el Nuevo Testamento, en Romanos 8,
Esas aflicciones no son nada en comparación a la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Así que, de una manera u otra, también como iglesia, todavía estamos completando los padecimientos de Cristo. Así que si padeces, recuerda esto: el Señor padeció hasta la muerte. Cuando padeces, recuerda al Señor Jesucristo y su sufrimiento, pero recuerda su triunfo también. Y piensa en ese triunfo. Piensa que va a venir el día que tú vas a elevar canción de gozo y de alegría. Si ahora estás llorando, el canto va a venir mañana, porque Dios está contigo, porque Dios, el que sostiene las columnas de la tierra, no te va a abandonar y va a cumplir su palabra en ti hasta que te canses de cantar con gozo y con alegría. Le dijo el Señor a Jacob: yo voy a cumplir lo que te dije, te lo voy a cumplir. Pero todavía iban a pasar unas décadas en la vida de Jacob de dificultad. Aún lo encontramos yendo a Faraón con 130 años de edad y diciendo todavía: mira, mis años son 130 años, y el Faraón se queda sorprendido. Parece que ya no era costumbre que la gente llegara a tanta edad en ese tiempo. Pero dice Jacob: pero han sido años difíciles. Pero ahora se goza ya con Abraham y con Isaac, ¿no es cierto? Porque Dios, dijo el Señor Jesús, no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿cómo no se van a gozar estos varones que le creyeron al Señor? Ahora es el capítulo que nosotros estamos escribiendo, y mi deseo para ti como para mí y los hijos del Señor es que Cristo viva en ti, como dijo el apóstol Pablo, y el resto del tiempo que vivas en la carne, lo vivas en la fe del Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Vivamos para el Señor, amados hermanos. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Hagámoslo con alegría, con regocijo, porque el Señor nos ha dado la victoria. Y si padeces un poco, recuérdate que el Señor está contigo. Clama a Él y Él te responderá, y verás cosas grandes y ocultas que ahora no conoces, como las que vio Ana, pero las visualizó en fe, y nosotros aún las estamos visualizando, porque Dios es grande y poderoso que está con nosotros. Voy a pedir que nos unamos en oración puestos de pie, en alabanza a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, solo tú eres digno de toda alabanza y adoración. La obra que hiciste en Cristo Jesús de levantarle de entre los muertos nos recuerda que no hay nada, Señor, imposible para ti. Y que también si nosotros estamos pasando, Señor, por un valle de sombra y de muerte, nos recuerda que no debemos tener temor, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, y vendrá el día en que seremos ungidos con aceite fresco, de gozo, de alegría, para sanar nuestro corazón, nuestras heridas, y nos regocijaremos, Señor, en tu mesa. Gracias, bendito Padre, porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en tu casa moraremos para siempre. Hoy, Señor, estamos viviendo en este mundo como en un valle, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros. Te glorificamos, te alabamos, exaltamos tu nombre con salmos, como lo hizo Ana, y con cántico nuevo, Señor, porque solo tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Gracias, Señor Jesucristo, porque no solo nos diste vida, sino que nos compartiste tu gloria. Así lo dijiste, que tú deseabas que donde tú estuvieras en tu gloria, nosotros también estuviésemos. Y el Padre lo hizo una realidad. Contestó a tu oración y nos hizo sentar contigo, oh Señor, en los lugares celestiales.
Y aunque caminamos en este valle, esa poderosa victoria nos recuerda, Señor, que la batalla está ganada y que podemos exaltar tu nombre hoy con nuestros labios y nuestros corazones. Bendito sea, Señor, y bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Maranatha. Amén. Solamente